resto de problemas. Algunas teorías que hablan del decrecimiento de una forma muy romántica para bajar los niveles de emisión y demás, pero hablar del decrecimiento económico implica renunciar a muchas de las cosas buenas que nos ofrece el capitalismo en términos de reducción de pobreza, de mayor acceso, digamos, a bienes. Bien, hay un debate, y es lo que se conoce, el profesor acá lo ha dicho, como la teoría del trickle-down theory o la teoría del goteo, y esos son los debates actuales en economía, y es si por sí solito el crecimiento económico es capaz de irradiar a todos los sectores o no. Eso es un debate bien importante, porque es innegable. Si nosotros vemos el ritmo del crecimiento en el siglo XX, digamos, solo tiene como dos pequeñas caídas importantes, en la crisis del 30 y en la crisis del 2008, o sea, en la Gran Depresión de los 30 y en la Gran Recesión de 2008. ¿Sí? Pero ¿qué ha sucedido? Digamos, ¿qué ha sucedido? Y ahí vienen las divergencias teóricas. Hay una escuela teórica que plantea que dice, no, definitivamente en la teoría del derrame pues no ha funcionado, porque lo que muestran los datos empíricos son unos mayores problemas en distribución. Es un punto de vista. Bajo esa teoría que critica la teoría del derrame, se dice, mire, el crecimiento económico es una condición necesaria, más no suficiente. Están estas líneas que plantea el Papa Francisco. Es una condición necesaria, más no suficiente. ¿Sí? O sea, usted necesita también unas herramientas de política pública para que ese crecimiento tenga unos buenos impactos distributivos, que va a ser importante para el capitalismo. O sea, aquí la pregunta al final es si es posible tener un capitalismo con una alta concentración de riquezas e ingresos. No insisto, ¿no? Acá estamos hablando, cuando no, la distribución no es que todo el mundo tenga lo mismo, ya lo dijo el profesor. O sea, los sistemas de planificación central pues han fracasado estrepitosamente y no tienen ningún sentido. O sea, ya hay países como se han empezado a abrir lentamente al mercado. China se ha abierto al mercado, o sea, en eso no hay, digamos, no hay duda, pero sí hay un rol importante. O sea, sí hay un rol importante de los impuestos en términos distributivos. A los países nórdicos el Gini antes de impuestos puede ser parecido al de Colombia o al de Ecuador, y el coeficiente Gini de desigualdad después de impuestos cambia completamente, y son estados capitalistas con altos niveles de distribución, donde pues claramente el efecto normal por sí solito pues no hace toda la tarea, ¿no? Y esto nos lleva un poco, claro, al debate teórico por las escuelas en las que uno está fundamentado. Eso uno no lo va a cambiar en un debate ni nada. Uno tiene detrás de las creencias en las escuelas económicas también las visiones políticas de economía pues política, ¿no? Y esos son los debates teóricos que hay. O sea, así como hay un premio Nobel como Stiglitz que está un poco en esa línea, pues habrá otro premio Nobel en otras líneas que no lo creen. Y son debates teóricos. Creo que eso es lo bonito de la academia, de reconocer la diversidad de posturas y escuelas. En los temas de cambio climático pues lo mismo. O sea, hay posturas diferentes, pero la realidad es que sí hay unos acuerdos de París de 2015 que suscribieron la gran mayoría de países del mundo para reducir emisiones, digamos, de carbono. Entonces, pues hay unos retos importantes que no se pueden desconocer. Entonces, claro, en esta teoría, cuando hablamos de crecimiento económico, o sea, el tema no es la evidencia, ¿no? La evidencia está aquí, que es fundamental. Y las tasas de pobreza han reducido en el mundo. Ese es un primer paso bien importante. De hecho, una gran parte de los objetivos de desarrollo de las milenios se cumplieron, y por eso ya hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible que están allí. Y dentro de esos objetivos de desarrollo sostenible, pues claramente es el reto entre vincular un crecimiento mejor distribuido, porque pues por sí solito la teoría del goteo parece ser, según diferentes estudios, que por sí solo la teoría del goteo no. O sea, cuando se puede tener un crecimiento muy concentrado, ¿sí? En unos pocos sectores, en unos pocos grupos económicos, pues que no irradian al resto, digamos, de la población. Entonces allí hay un debate, digamos, bien importante. O sea, por sí solo el crecimiento económico no es una fuente, digamos, de convergencia para responder puntualmente a la pregunta. O sea, es una condición necesaria. O sea, sin crecimiento económico no podemos hacer nada. Pero luego viene el rol importante de los impuestos redistributivos, o sea, y es la tendencia. O sea, la realidad del mundo es que hay una pésima distribución y todo el mundo lo reconoce. Hay unas escuelas que dirán que tienen que ver con unos problemas negativos del sector financiero, unas escuelas que plantean que es una condición natural del capitalismo, pero otras dirán no, es por el cambio tecnológico. Aquí hay algo cierto, no podemos desconocer esa dinámica, pero sea cual sea la causa, un capitalismo
con los niveles de mala distribución que existen hoy en día, empieza a mirar los mecanismos básicos de la democracia, empieza, digamos, a generar radicalismos y populismos radicales, tanto de derecha como de izquierda, que son sumamente, digamos, peligrosos. Entonces, ahí hay un debate interesante, ¿no? Yo considero entonces que el crecimiento es una condición necesaria, más no suficiente, ¿no? Y creo que a través del rol redistributivo de los impuestos progresivos se logra un crecimiento muy bueno dentro del capitalismo. O sea, creo que aquí hoy el debate no es si capitalismo sí o capitalismo no. O sea, acá el debate creo que en estos tiempos ya no es, por supuesto, ahora es que en una gran parte del mercado el Estado no tiene que meter la nariz, lo dice el profesor, hay muchas experiencias en firmas puntuales donde fracasó estrepitosamente el rol del Estado, pero hay otras empresas, digamos, hay empresas donde el rol está siendo muy importante, son sostenibles en el tiempo. En el país hay algunas empresas que se privatizaron en los 90, funcionan hoy muy bien, otras que no, hay otras que se mantienen en manos del Estado, empresas públicas de Medellín, una de las empresas más grandes de Colombia. En el choque petrolero, la principal petrolera privada se llama Pacific Fluvial, fracasó estrepitosamente. Ecopetrol es una petrolera con una participación mixta entre accionistas privados y accionistas del gobierno, pero con unos sistemas de gestión privada funciona bien. ¿Sí? Entonces creo que es pensar más allá, digamos, de eso un poco, ¿no? Por ejemplo, este del capital mixto no es que el Estado se apropia la empresa y la privatiza, no, sino que pueden haber unas acciones, una propiedad privada, una propiedad pública, pero con sistemas de gestión privada que funcionan bastante bien, y hay diferentes ejemplos y empresas públicas que son competitivas en el mercado, y no todo tiene que ser público. Y el presidente de mi país siempre hablaba de la tercera vía. Juan Manuel Santos decía, sí, hay que ser el Estado hasta donde sea el mercado, más bien el Estado hasta donde sea necesario y el mercado hasta donde sea posible. Eso implica que reconocer el rol del Estado es fundamental, y el profesor lo decía, o sea, tienen que haber unas regulaciones básicas, porque si no se miran las regulaciones básicas, el mercado tampoco funciona. Entonces, allá hay un debate bien interesante, pero pues claro, algunos creerán todavía en esa teoría del RAM y otros no, y son los debates interesantes en la ciencia económica, pero creo que en eso sí coincidiríamos los tres en esta mesa, que el crecimiento económico es fundamental. Ya después seguramente diferiremos en otros puntos, pero sin crecimiento económico no podemos sacar gente de la pobreza, sin crecimiento económico no tenemos unos mayores niveles de bienestar, eso está claro. El debate nada más que lo ponen aquí, si ya hablamos por el lado de la desigualdad, es diferente. Y les insisto mucho, hablar de desigualdad no es que todo el mundo tenga que tener lo mismo, o sea, eso es imposible y los sistemas de planificación central lo han mostrado, ¿sí? Pero si yo lo tengo todo, y hay un debate interesante, que creo que tanto teórica, políticamente y moralmente plantea un dilema, o sea, si todos tienen un carro en una casa y yo tengo 100 carros y 100 casas, ¿eso es un problema? ¿Lo merezco o no lo merezco? Pues hay debates teóricos. Gregory Mann, que es profesor en Harvard, defiende la existencia de un top 1% porque en términos de la teoría neoclásica sus aportes marginales al conocimiento han sido mayores, pero otros lo cuestionan porque dicen, no, un tipo como Zuckerberg no solo construyó su riqueza por sus grandes aportes, sino había todo un constructo previo de Internet que lo prohibió el gobierno a través del ejército. Entonces hay unos debates muy bonitos que creo que plantean muchos temas interesantes. Sí, yo concuerdo que la prioridad es crecer, y si nos faltaba un poquito de los mecanismos, Daron Acemoglu habla, por ejemplo, de la teoría institucional y manifiesta que hay estudios que comprueban a nivel mundial que instituciones fuertes del Estado logran generar pues crecimiento fuerte también, ¿no es cierto? Hay algunas experiencias en el Ecuador que son experiencias mixtas. Por ejemplo, uno de los bancos más grandes del país, el Banco del Pacífico, fue casi a la quiebra y fue en el gobierno del anterior presidente Rafael Correa, fue asumido íntegramente por el Estado, pero administrado por un grupo español. Le fue bien, 3 años se recuperó, es el segundo tercer banco más grande del país, sigue siendo estatal y juega con privilegios. Juega con privilegios como tal, el sector público tiene que abrir una cuenta ahí. Si tú estás cobrando la nómina del Estado, te llega más rápido al banco en el cual tienes el depósito. Entonces ahí también se puede ver cómo desde el Estado se pueden mantener empresas públicas. Ese es un caso que es la excepción.
si revisamos en el Ecuador los demás casos donde ha metido la mano el Estado, pues las experiencias no son malas. En el sector petrolero, el Estado intervino fuertemente, dividió las empresas en Petroamazonas y Petronapo, y resultó que al término de la gestión esas empresas tienen que fusionarse porque la pérdida es muy grande. Luego hicimos alguna gestión a través de alianzas con otros países y al final de cuentas hemos perdido más de 2.000 millones en un terreno aplanado. Por eso es que yo no participo mucho de la presencia del Estado, más allá de lo que tiene, que hemos conversado, generar mecanismos de regulación apropiados. ¿El Estado se va a beneficiar de iniciativa privada? Por supuesto. Que tengamos que conversar respecto a la presión tributaria dentro de América Latina y el Ecuador, también estoy de acuerdo. Pero si le va bien a las empresas, el Estado va a recaudar más y va a tener más impuestos para poder mejorar los sistemas de reducción de pobreza, como hay vigentes en algunas propuestas que hace el gobierno, muy puntuales y que han servido desde muchos años atrás para mostrar el poder como un ejemplo de atención a sectores prioritarios históricamente marginados. Ahora bien, ¿cómo funciona esto de la iniciativa privada para el crecimiento? Yo fui parte de un grupo de personas que trabajábamos en esto del emprendimiento y resulta que después que el Estado cerró todas las ayudas a partir de 2010, se crearon una serie de programas de incentivos al emprendedor. Resultaba de que los programas les metieron mucho dinero, pero los chicos no estaban incentivados. ¿Sí? Terminó esa iniciativa, el gobierno perdió mucho dinero y se mostraron pocos emprendimientos realmente escalables. Pero un grupo de gente que estábamos ahí decidimos apostar, yo me separé hace poco, con la Agencia Ecuatoriana de Innovación, netamente privada, y tiene una capacidad para construir un ecosistema de emprendimiento en el país increíble. En el oro no funciona mucho porque las universidades no se están uniendo a esta alianza a la nacional. Entonces, ¿qué mejor manera para poder atender un problema que es latente y latiente en el mundo, que es la pobreza? Y esa famosa presencia de la redistribución con la cual yo comparto, no es redistribuir a todos por partes iguales, eso está clarísimo, pero sí crear las condiciones para que la gente, ustedes, puedan a través de la universidad generar mecanismos de independencia laboral en un mercado que cada vez está más chico. Yo les digo a los estudiantes, lamentablemente después que se gradúen van a tener un periodo de tiempo desempleados. Eso es la verdad, yo lo estuve, no soy pesimista, pero es que la capacidad de generar empleo a través del gobierno es casi nula en los actuales momentos, y la empresa privada crece al ritmo de las condiciones del mercado internacional y de las condiciones de consumo interno. Entonces la pregunta que hay que hacer, ¿no nos graduamos de economistas, no estudiamos economía? No, todo lo contrario, pero entendiendo que estudiar economía no es repetir conocimiento, y hemos conversado en este lapso que incluso para revisar a los teóricos, para revisar a los clásicos, la realidad aumentada me hace que en este momento, si yo me pongo un visor, pueda recibir clases de Adam Smith, o que quiera revisar algo de Keynes. Eso está fácil. Yo no tengo que conversar con el erudito de keynesianismo ni el profesor, sino simplemente voy a comprar algún mecanismo, algún pago que hay que hacer para recibir clases de keynesianismo y post-keynesianismo a través de un visor. Usted va a decir, pero ¿esta clase qué es? Hay 20 chicos que están ahí con unos lentes y oiga, están en clase. ¿Cómo que están en clase? Sí, están recibiendo clases de John Maynard Keynes o Keynes. En vivo, señor, y le están preguntando porque la inteligencia artificial está dando sus pasos. Es decir, tenemos que repensar fuertemente el papel de la universidad. Los chicos no nos van a ver tan apetecibles porque incluso hay las credenciales que se llaman las credenciales alternativas, donde yo puedo prepararme en universidades como Purdue, puedo estar en Cornell, puedo estar en el Tecnológico como Monterrey, sacar una credencial virtual. Entonces, todo esto que quiero decir nos va a llevar a entender que nosotros somos los mismos agentes para generar crecimiento. Y mientras nosotros entendamos que podemos cambiar nuestra propia realidad,
y conservando el medio ambiente, porque de pronto yo soné muy depredador, muy depredador del medio ambiente, ¿no? Yo creo que soné muy depredador del medio ambiente, pero no hay que tener miedo a aprovechar los recursos naturales. Miren ustedes, la mina más grande de Chile, que es manejada por Codelco, ahora está haciendo turismo para la mina. Usted puede ir a ver la depredación a la mina en lo que es el desierto de Atacama. Ah, por supuesto, es un desierto. Es un desierto. Y la biodiversidad del país, vuelta, tenemos minería, por ejemplo, en la cordillera del Cóndor, y eso genera mucha depredación. Pero tenemos que plantear por alguna vía el crecimiento. ¿Cuál lo vamos a hacer? Un crecimiento basado en el emprendimiento de los jóvenes, que no tenga alta contaminación, un crecimiento planteado a través de los recursos minerales, un crecimiento planteado en tecnología, un crecimiento planteado en educación. Son algunas cosas que están planteadas aquí, y como nos invitaron a hacer tendencias y perspectivas de la investigación en economía y empresa, queda bastante trabajo, chicos, para ustedes, para que también les puedan pasar a los profesores de cosas que ustedes quieren investigar de lo que hemos estado comentando. Por lo menos en el panel ya llegamos a puesto, ¿no? De un parador extremo a una mediana. Soné medio fuerte. No hay problema.